Verónica Zamora Barrios nació en Colima en 1965. Es poeta, escritora, periodista cultural, gestora cultural, tallerista literaria, promotora de la lectura. Parte de su obra ha sido traducida al francés y al portugués. Ha publicado los libros Hablar con la serpiente 1995, Libro de Conjuros 1996, La miel celeste 1995 y Alejandrías 2013. Verónica Zamora Barrios es miembro de número de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Zamora. Bienvenidos al espacio de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Este espacio estamos haciendo historia. Hoy con la presencia, evocando al literato, a la gran figura de Balbino Dávalos Ponce, que en algunos momentos se ponía el apellido Balkin. Este apellido Balkin lo usó en algunas ocasiones y pertenecía también obviamente a su familia. Balbino Adolfo Dávalos Ponce nació en la ciudad de Colima en 1866. Es, sin lugar a dudas, la figura más señera del periodo finisecular y logra realmente pasar a la historia como un personaje de muchas claridades, de una gran luminosidad intelectual como traductor. Él estudia en el Liceo de Varones y allí le toca convivir con mentes prodigiosas también como don Gregorio Torres Quintero. Ahí se cuenta la anécdota de que competían en las mejores calificaciones y bueno, los dos destacaban sobre todo en áreas de humanidades. Después de este periodo es curioso que nuestro maestro querido Gregorio Torres Quintero, que se dedicó, pues como todos sabemos, a la cuestión educativa, ya no tuvo contacto con Dávalos. Dávalos finalmente se va de Colima, muy joven, y estudia en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y bueno, comienza a tener una trayectoria realmente notable. Balbino Dávalos era una mente muy clara, aprendía fácilmente idiomas, tenía una gran participación en la política y era en su momento realmente porfirista. Él era un defensor del régimen porfirista y creía en todos los valores que emanaban de él. Dávalos se dedicó, como todos sabemos, también a la diplomacia y fue un gran traductor. Su obra poética es muy importante y la estamos revalorando constantemente, porque Dávalos nunca dejó de ser colimote. A veces hay personas que nos decían, es que Dávalos no hizo carrera en Colima, pero hizo toda una vida de creaciones, de poemas, y gracias a eso sabemos el inmenso amor y la pasión que él sentía por esta su costa nativa, que así le llama en uno de sus más importantes poemas, Frente al mar. Dávalos publica en España su primer libro, que es Las ofrendas, en 1909, y a partir de entonces se promete que va a publicar algunas otras obras que lamentablemente anuncia, dice, se publicarán próximamente otros huertos y nieblas londinenses, pero nunca sucede esto. En vida de Dávalos jamás vuelve a publicar nada, aparte de este libro tan entrañable para los colimenses que es Las ofrendas. Dávalos entonces da muchos giros, conoce
a grandes personalidades en el ámbito intelectual, en lo más alto de la intelectualidad mexicana y también internacional. Se hace muy amigo de Amado Nervo, de Rubén Darío y de otros autores. Dávalos logra también publicar y traducir, sobre todo se dedica mucho a la traducción. Sus traducciones son muy admiradas. Las traducciones, por ejemplo, que más se admiran de él son El México Desconocido de Carl Humboldt, y esto le abre las puertas también para después dar clases en Estados Unidos. Es invitado especial en la Universidad de Minnesota y vive en Nueva York un buen tiempo. Dávalos, quiero decirles que también tenía una gran participación en periódicos y en revistas. Participó en periódicos como el Partido Liberal, en el Universal, en el Nacional, en Renacimiento y en las revistas muy conocidas como Ábside, la Revista Moderna y El Mundo y la Revista Azul, que bueno, era obviamente pues los espacios que los modernistas procuraban, los grandes poetas de esa época. Quiero mencionarles también que Dávalos fue ministro plenipotenciario en España. En 1912 prepara el libro Musas de Albión y otros congéneres. En 1913 publica el poema Don Mérito Parnac Lester Traum en un periódico alemán. Él hablaba muchos idiomas. Al país donde llegaba como embajador, inmediatamente se familiarizaba y a los pocos días ya estaba hablando ese idioma. Fue, y esto lo presumía mucho, el último ministro mexicano que presentó sus credenciales ante el zar de Rusia. En 1915 regresa a México. Quiero decirles que para él la revolución y todo lo que sucedió después de la revolución, para Dávalos lo veía desde el extranjero como sucesos lamentables, muy lamentables para él. Dávalos nos cuenta en algunos poemas, dice: todo acabó sobre la humilde fosa que triste saúz con su follaje oculta, pasa la brisa vagarosa y gime entre las ramas de la copa hirsuta. Era también preso, creo que de una especie de spleen, de esta forma en la que todos los poetas de esa época en el mundo, veían la realidad un tanto nostálgica y triste. A nuestro Balbino Dávalos le toca una época en que todo el orbe, todo el mundo estaba despertando hacia creaciones nuevas, una sociedad industrial, la explotación también del hombre por el hombre, los inventos, y entre todo este fragor había en él una gran espiritualidad y un sentido altamente poético sobre temas de alta cultura y de alta sensibilidad. Dávalos es sin duda entonces para los colimenses pues el culmen, digamos, de lo que representa la cultura y la cultura moderna y las letras modernas, porque gracias a él llegaron a nosotros autores muy importantes. Por ejemplo, tradujo, y lo hizo muy fielmente según lo dicen sus principales críticos,
Dicen que Dávalos, no han sido pocas las distinciones que ha recibido la obra del poeta colimense como traductor, y que Federico Gamboa señalaba que Dávalos era un gran conocedor de la literatura y exigente de sus lecturas. Su prestigio literario realmente no lo debe a su obra personal, que no es nada desdeñable, que tiene una gran calidad, sino sobre todo, como les mencionaba, por sus traducciones de La Afrodita, de Pierre Louis, y como les decía, otro gran libro que tradujo y que se le reconoce es El México Desconocido, de Humboldt. Realmente creo que Dávalos, con él comienza como la historia de la cultura moderna para lo que ahora somos. En 1928, el secretario de Gobernación y Oficinas Superiores le pide que prepare un discurso al ingreso a la Academia Mexicana. Lee en 1930 el discurso de ingreso, la rima en poesía clásica romana. Y bueno, Dávalos muere en 1951 en la Ciudad de México, a los 85 años cumplidos, y sus restos son trasladados al Panteón Español. Dávalos, con él pues se despide una figura, como les comentaba, luminosa para la cultura, para la poesía, no solo de Colima, sino de México, y yo creo que del mundo. Dávalos fue debidamente homenajeado, tiene un círculo todavía de lectores y de admiradores en la Ciudad de México. En el año 2002 logramos traer a Colima, gracias a investigaciones que se hicieron, por ejemplo, del doctor Carlos Ramírez Huelvas. Gracias a esas investigaciones se logró traer aquí también el Fondo Balbino Dávalos, que actualmente está en el Archivo Histórico del municipio de Colima. Allí se hicieron gestiones con la familia, que guardó durante todos esos años el legado de Balbino Dávalos. Es realmente importante que ahora tenemos este legado aquí a disposición de las y los colimenses. Así que bueno, pues estamos recordando a nuestro gran poeta, a nuestro literato, y en esta tarde de Colima, pues lo recordamos vivamente con su poesía, con su historia y con este legado maravilloso de sus traducciones.